Hoy, 2 de febrero, puede ser un día tristísimo para México. Por un lado, Trump amenaza con poner unos aranceles que le están pegando debajo de la línea de flotación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y solo los imbéciles o los ingenuos no se dan cuenta lo importante que es ese tratado para nuestro país. Pero además, un 2 de febrero de 1848, por ahí por la Villa de Guadalupe, la Ciudad de México, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual México tuvo que ceder los territorios de Utah, Colorado, California, Nuevo México, Arizona, un pedazo de Oklahoma, Wyoming, Kansas, y se consolidó la pérdida de Texas y por supuesto Nevada. Por si fuese poco, muchos de los mexicanos que vivían en ese territorio, casi más de 100,000, perdieron en la práctica muchas de sus tierras. En realidad esa guerra estaba perdida porque Estados Unidos para 1847 controlaba Durango, California, Baja California, Arizona, Nuevo México, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Puebla, Tlaxcala, México, Tabasco y bueno, ¿qué les cuento? Ese tratado fue fundamental porque a partir de entonces los estadounidenses vieron a México como un país desorganizado, corrupto, violento. Además, algunos mexicanos cooperaron con Estados Unidos. Por un lado, algunos bandoleros, porque había muchísimos, dijeron, bueno, vamos a ayudarlos a combatir a la guerrilla mexicana que combatía a los estadounidenses. Y por otro lado, algunos empresarios mexicanos dijeron, bueno, es mucho mejor tener a los gringos aquí en México que garantizan la estabilidad y la seguridad que tener a un gobierno mexicano que no garantiza nada. Pero bueno, al final, como dice Samuel Huntington, un profesor de Harvard, Estados Unidos sigue temiendo la migración mexicana porque muchos mexicanos se asientan en territorios que alguna vez fueron mexicanos. Y no olvidemos que el gran error de la corona española y después del Imperio Mexicano fue permitir que migrantes de Estados Unidos llegaran a la Nueva España y después a México, y muchos de ellos de una manera ilegal. Pero hay que decir que si bien es cierto que la guerra de 1846 a 1848 fue poco rentable desde el punto de vista político para el gobierno mexicano, le costó la cabeza a muchos políticos, hoy en 2025, por paradójico que parezca, puede ser enormemente rentable, porque claro, Trump es el adversario ideal desde el punto de vista retórico. Bruto, atrabancado, irracional, racista. Y claro, el gobierno mexicano puede decir toda la culpa de lo que pasa en México es de Trump. En 2025 tendremos desde el punto de vista de la economía un año perdido. Culpa en parte de Estados Unidos, pero seguramente también en culpa del gobierno mexicano. Y como les decía, creo que desde el punto de vista político, este año va a ser muy rentable para la presidenta Sheinbaum, porque los mexicanos, al sentirnos agredidos, y lo somos por Trump, vamos a unir nuestro corazón en torno a la presidenta de México, y eso políticamente va a ser rentable. Algo sale mal, la culpa de los gringos. Pero yo creo que sería un gravísimo error que el gobierno mexicano no hiciera un examen de conciencia. ¿Qué es lo que hemos hecho mal durante los últimos 18 años, los 3 sexenios, que los mexicanos siguen queriéndose ir a Estados Unidos a trabajar? Es que hay algo atractivo ahí a pesar de que se les trata mal. Y por otro lado, bien es cierto que los gringos le venden armas a todo mundo, pero eso lo hacen legalmente. Y la pregunta es, ¿y cómo entran a México? Sí,
allá consumen todo tipo de drogas y curiosamente solo hay narcotraficantes mexicanos. Pero aún así, la pregunta es, ¿y no habrá por casualidad algunos cómplices mexicanos de los últimos 6 años, 12 años? Eh, el silencio es complicidad. Sí, autocrítica. Vienen tiempos difíciles para este país al que yo tanto amo y que estoy seguro que tú también amas. Autocrítica. Cuando deja de haber autocrítica y crítica, deja de haber democracia. Democracia auténtica y no autoritarismo. Hay que pensar qué es lo que está pasando en Estados Unidos y qué es lo que está pasando en nuestro querido país. Chao, chao.